Bienvenidos al monumento conmemorativo del antiguo campo de concentración de Dachau. Mi nombre es Michael, yo soy un guía de ese lugar acá y hoy voy a hablar en ese tour guiado en vivo, que es por primera vez transmitido por Facebook en español, sobre aspectos claves de la vida dentro de un campo de concentración desde la perspectiva de los prisioneros. Y haciendo eso, voy a empezar con un aspecto, pero antes de que haga eso, ustedes tienen la oportunidad de enviarnos sus preguntas por el chat en Facebook. Entonces, si quieren preguntar algo, si quieren, digamos, aprender algo en particular, pueden enviar a nosotros vuestras preguntas y intentamos a responderles. Entonces, empezamos con un tema y eso tiene que ver con el lugar donde estoy al lado en ese momento. Eso es un antiguo tramo de vía de ferrocarril. Mucha gente que viene acá a ese sitio supone que ese tramo es de la época del campo de concentración. Eso no es así. Lo que ocurre que antes de que eso era un campo de concentración, aquí estuvo una fábrica de pólvora y de munición durante la Primera Guerra Mundial, construida en 1916. Luego, Alemania perdió la guerra y esa fábrica, aquí en ese sitio, estuvo abandonada. Y esos edificios abandonados de esa antigua fábrica eran luego utilizados para instalar un campo de concentración en ese sitio. Pero eso no significa que no hubo una estación de trenes en el campo de concentración. Sí la hubo, pero más en la dirección allá. Como pueden ver, ahí hoy se ve una valla por la cual no podemos entrar a ese territorio. Y eso es porque hoy en día ese territorio es utilizado por los cuerpos especiales de la policía de Baviera, que es la región de Alemania donde estamos. Y muchas personas eran deportadas en trenes hasta una estación de trenes por allá. Y les muestro, para mostrarlo mejor, una foto de una estación en Dachau. Y muchos prisioneros tenían que pasar en vagones de trenes por allá. Y eso también fue el caso para un prisionero que fue de España y tuvo el nombre Antonio Muñoz Zamora. Él fue deportado de Francia, antes había luchado en la Guerra Civil Española por parte de los republicanos y luego fue deportado de un campo de una prisión en Francia hacia acá. Y él dice, estando en una estación de trenes en Dachau, como en una orgia de sangre, narcotizados por el fantasismo racial, desprovistos de piedad, los habitantes de Dachau que aquella mañana nos esperaran en la vieja estación de ferrocarril consiguieron herir a varios compañeros. Los SS les dejaron hacer mientras las madres les daban piedras a los niños más fuertes para que probaran puntería. Eso es una cita que nos muestra que la población en Dachau, pero también en Alemania en general, sabía de los campos de concentración y de los transportes a los campos de concentración. Y también sabía, y no solo sabía, pero también hubo una parte de la población que estaba a favor y que también, digamos, participó en maltratar a los prisioneros en esas estaciones. Entonces, eso es un ejemplo de, digamos, la responsabilidad de una parte de la población alemana cerca de Dachau. Entonces, eso fue el primer tema sobre lo cual quise hablar si hablamos de la perspectiva de los prisioneros en un campo de concentración. Y luego
seguimos a otro tema y para eso les pido que me acompañen a un edificio que pueden ver aquí atrás. Vamos a ir a andar unos pasos y luego allá en la sombra les explico más. El edificio que pueden ver por ese lado se llama Jurhaus. Jurhaus era el edificio que separó en el campo de concentración el campo de los prisioneros por ese lado de la parte donde estaba situada las SS por ese lado. Entonces, los prisioneros recién llegados que eran deportados hacia aquí, el campo de concentración, luego tenían que ser llevados por esa puerta allá, donde se volvieron prisioneros del campo de concentración. Y además, ese edificio era parte de las instalaciones de custodia. Por eso pueden ver una torre de vigilancia que era una de las torres que circuló el campo de los prisioneros. Y también entre esas torres de vigilancia eran conectadas con un alambre con alta voltaje. Entonces los prisioneros sabían bien que si se acercan a ese alambre, probablemente van a morir por la electricidad de alta voltaje. Y hubo algunos que intentaron a suicidarse corriendo hacia ese alambre por no aguantar más las condiciones en un campo de concentración. Y bueno, luego voy a hablar sobre otro aspecto dentro del campo de concentración y para eso les pido que vamos a pasar por esa puerta. Entonces, por favor, acompáñenme. Todos los edificios que vamos a ver son hoy parte del monumento conmemorativo. Eso es el hecho desde el año 1965. Entonces, eso duró 20 años hasta que después de la liberación de ese campo por las fuerzas del ejército estadounidenses, que justo después de esos 20 años se volvió un memorial conmemorativo. Y les pido que miren esa frase, porque sobre esa frase vamos a hablar. Lo que pueden leer es Arbeit macht frei. En español, eso significa el trabajo libera. Y eso nos muestra que el trabajo era un punto muy clave si hablamos de la vida dentro de un campo de concentración desde la perspectiva de prisioneros. Y para explicarlo mejor, les pido que vayan conmigo, donde les voy a explicar ese aspecto mejor. Empezamos por acá. Detrás de mí, o por ese lado, pueden ver el patio de revista. Sobre ese patio voy a hablar más en detalle, pero antes de eso voy a hablar sobre trabajo en el campo de concentración. Y para eso les muestro una foto que van a ver en un rato. Eso es la fotografía que pueden ver. Eso es una perspectiva, eso es la perspectiva de las SS. Entonces hablamos de una foto de propaganda. Y lo que podemos ver es un guardia en ropa negra al frente de muchas personas que eran prisioneros de un campo de concentración, de ese en Dachau. Lo que no pueden ver, que esas personas empujan un vehículo que era una apisonadora. Y lo particular de esa apisonadora fue que era llenada con agua. Entonces se necesitaba
bastante fuerza para poder mover esa apisonadora para cambiar ese terreno a una infraestructura con calles. Y eso porque el trabajo tuvo un objetivo particular en un campo de concentración, porque los prisioneros tenían que trabajar o trabajar en comandos de trabajo para ser llevados a sus límites corporales, y los límites psicológicos. Entonces la meta de las SS era romper o destruir las personalidades de los prisioneros en el campo de concentración. Entonces eso es muy importante si hablamos sobre trabajo en el campo de concentración. Les quiero mostrar otro ejemplo que probablemente no parece tan evidente si hablamos del trabajo. Y eso es este. Pueden ver un dibujo muy colorido, muy bonito, con campo, con montañas, con plantas. Y eso fue un cartel. Y bueno, no parece que tiene algo que ver con el campo de concentración, pero sí lo hace. Porque ese terreno que es pintado originalmente fue un pantano. Entonces, una tierra mojada que los prisioneros del campo de concentración tenían que volver a una zona seca para hacer agricultura. Entonces, tenían que hacer trabajo duro para, digamos, cultivar verduras, frutas, plantas y más cosas. Y eso fue un cartel que quiere mostrar que hubo al lado de la plantación, que estaba más en esa dirección, mucho más allá, que ahí hubo una tienda donde se vendió productos que eran cultivados en esa plantación. Eso es la perspectiva por las SS. Pero esa plantación tiene otra perspectiva. Les muestro un dibujo de Hans Queck. Hans Queck era un prisionero dentro del campo de concentración y en su dibujo muestra que para él significó el trabajo en la plantación. Y lo que vemos son personas totalmente desnutridas, sin fuerza, y vemos que una persona lleva a otra persona, probablemente muerta, del comando del trabajo hacia el campo de concentración acá, para luego ser llevado a la zona de los crematorios, probablemente. Entonces, desde la perspectiva de prisioneros, trabajo significó condiciones muy duras, hasta mortales a veces. Y lo último que quiero decir sobre trabajo es que por esa persona, se llama Edgar Kupfer-Kobawitz, que también fue prisionero dentro del campo de concentración, sabemos mucho sobre la vida del campo de concentración, porque él trabajaba en la administración de una fábrica de tornillos y allí tuvo acceso a papel y bolígrafo y por eso escribió notas sobre lo que pasó en el campo de concentración. Y también escribió un poema sobre la frase que vimos allá, la frase Arbeit macht frei, el trabajo libera. Y les quiero recitar ese poema, lo que escribió. Se llama La mentira en la puerta. El trabajo libera, dice en su centro la puerta, en letras forjadas en fierro. Y yerta la mirada se clava en ellas, cuando pasamos por el portal. El trabajo libera, así nos mienten. El trabajo libera, así nos engañan. El trabajo libera, así nos presumen. El trabajo libera, así nos compensan. El trabajo con la muerte. El trabajo libera es cinismo. El trabajo libera, oh, tu vástago de Alemania. El trabajo aquí jamás libera. Ve lo que todos ven.
la muerte libera. Es lo que decir debiera. La muerte nos libera de la tiranía. Bueno, en sus palabras, eso quiere decir que los prisioneros que tenían que ver esa frase pasando por la puerta, que para ellos no significó que el trabajo era algo bueno para quizás un día salir del campo de concentración. El trabajo para ellos fue duro y esa frase fue cinismo que, y la frase por eso les recordaba de las condiciones muy fuertes dentro del campo de concentración y de una situación de la cual no sintieron ninguna salida. Bueno, acabamos el tema del trabajo y seguimos con ese patio. Ese patio era el patio de revista. Y en ese patio pasó algo cada día, por las mañanas y por las tardes. Y por eso les quiero mostrar con el edificio al lado mío lo que ocurrió. Pueden ver un cuadro que muestra el patio de revista. Entonces, los prisioneros tenían que juntarse en bloques, digamos casi bloques militares, para ser contados. Bueno, ¿por qué era importante ser contados? Importante fue porque las SS quisieron comprobar que nadie intentó escapar del campo de concentración, que el número de prisioneros era siempre correcto. Y eso ocurrió por las mañanas, antes de que los prisioneros eran divididos a comandos del trabajo, y por las tardes, cuando volvieron de esos comandos, antes de ir a los barracones, donde tenían que dormir. Y ese cuadro es de un hombre que era de una familia judía, se llama Ludwig David Bloch, y después de los pogromes de noviembre en 1938 era deportado, tuvo que estar aquí un mes y luego logró escapar y al final escapó a Shanghái, porque en ningún otro lugar consiguió un visado, por lo cual pudo ir a otro país y por eso él emigró a Shanghái. Bueno, hablando de el patio de revista, hay más temas que ocurrieron acá en el patio. Y para, digamos, darles una idea mejor de cómo el patio de revista tuvo que ver con la vida cotidiana de los prisioneros, voy a hablar sobre eso que pasó antes de que los prisioneros llegaban a ese patio. Antes, en los barracones, aquí por mi lado, pueden ver unas reconstrucciones de barracones. Y en esos barracones, los prisioneros por las mañanas tenían que levantarse y limpiar todo bien antes de llegar al patio. Y eso de limpiar el barracón suena bastante trivial, suena a nada importante, pero sí fue algo muy importante para los prisioneros, porque los prisioneros dentro del campo de concentración aprendieron muy temprano, digamos, que para las guardias de SS pudieran existir muchas razones por las cuales quisieron sancionar o, digamos, torturar a un prisionero. Entonces era importante que los prisioneros de ninguna manera atrajeron la atención por parte de un guardia de las SS. Por ejemplo, porque según un guardia el suelo no era limpiado suficientemente bien o quizás la cama no era preparada suficientemente bien por la mañana. Entonces existió la posibilidad de ser torturado por algo que según las SS no estaba bien. Y entonces
se llevó a cabo unas sanciones. Y también a veces se llevó a cabo sanciones aquí en el patio de revista. Y entonces yo voy unos pasos aquí al frente de ese edificio para que puedan ver mejor ese dibujo. En ese dibujo pueden ver un potro que era utilizado para sancionar a un prisionero. Y aquí en el dibujo de Albert Kerner, que también era prisionero dentro del campo de concentración, vemos que un prisionero tuvo que ponerse sobre ese potro y que luego fue azotado por guardias de las SS. Y desde el punto de vista de las SS, esa sanción se llamaba 25, porque se suponía que tenían que ser 25 golpes que los prisioneros que estaban sancionados tenían que sufrir. Entonces, en el patio de revista no solo era para contar los prisioneros, pero también para sancionarles, para que otros prisioneros lo vean y para que se sentían, digamos, intimidados para no hacer nada en contra de las SS, por no sufrir lo mismo. Bueno, hemos hablado de sanciones. Luego vamos a hablar sobre un aspecto más, y eso tiene que ver con el barracón que vemos ahí atrás, detrás del árbol. Allí es donde estuvo el departamento de medicina, digamos, la enfermería. Y bueno, enfermería en el campo de concentración no necesariamente significó que los médicos que trabajaban a favor o al bienestar de los prisioneros. Entonces ocurrió también que aparecieron muchas enfermedades por no cuidar los prisioneros bien, por no alimentar a los prisioneros bien, por no proponer una situación de higiene suficiente para que no se creen enfermedades. Y les muestro otro cartel para darles un ejemplo. Ese cartel, también pintado por un ex prisionero que pintó, digamos, ese cartel con la frase "Eine Laus, dein Tod". Y como pueden ver, es también escrito en español. No está escrito bien, hay un error, entonces debería ser "un piojo, la muerte". Y eso nos muestra que, digamos, los prisioneros dentro de ese campo era un grupo muy diversa. Hablamos de más de 30 naciones europeas que eran representadas dentro de los prisioneros y que todos tenían que sufrir bajo las condiciones en ese campo, y también de unas pandemias. Hoy en día vivimos en la pandemia del COVID-19. En aquellos tiempos hablamos de la pandemia de la fiebre tifoidea. Entonces se dijo a los prisioneros que se miren bien, que no tengan piojos en el cuerpo que provoquen esa enfermedad. Y por eso es algo que nos recuerda de que sí hubo epidemias y que sí un gran número de personas, especialmente en los años 44 y 45, murieron también por el efecto de pandemias en el campo de concentración. Bueno, hemos hablado un poquito sobre la medicina dentro del campo de concentración, y muy poco tiempo también quiero hablar sobre otro tema. Hablamos de solidaridad. Para los prisioneros era importante solidarse con otros prisioneros para aguantar las condiciones mejor, y quizás por contactos intentar mejorar su
sus condiciones de vida en el campo de concentración. Entonces, sabemos que hubo una tendencia que se solidaron prisioneros entre sí de las mismas naciones, pero también prisioneros con pensamientos políticos similares. Y para mostrarles un ejemplo de esa solidaridad, quiero mostrarles de nuestro archivo esa copia de una carta. Esa carta fue escrita de españoles, por eso vemos el mapa de España dibujada con la bandera de los republicanos dentro de España. Y vemos el señal BI, que eran las brigadas internacionales. Entonces, grupo de personas que eran de muchos países diferentes, que lucharon en España por parte de los republicanos con la esperanza de ganar la guerra civil. Algo que no surgió. Perdieron la guerra y eran, digamos, muchas veces esa gente eran prisioneros en Francia y luego deportados a campos de concentración en Alemania. Y esa carta tiene varias firmas de prisioneros españoles. Y les quiero leer qué han escrito en esa carta. Entonces, voy a leer lo siguiente. A nuestro querido amigo y camarada Hans Landauer, como recuerdo de nuestro internamiento en el campo de Dachau. Y luego los nombres diferentes. Y Hans Landauer era esa persona. Era austriaco que como hombre joven, como lo vemos acá, participó en la guerra civil española por parte de los republicanos. Él sobrevivió y dentro del campo de concentración, aquí en Dachau, apoyó a muchos españoles porque trabajaba en una fábrica de porcelana donde había mejores condiciones de trabajo comparando con otros comandos de trabajo. Y logró de dar a algunos de esos españoles trabajo en esa fábrica. Entonces ayudó a mejorarles las condiciones dentro del campo. Y por eso la carta de agradecimiento. Y aquí vemos una foto como hombre mayor, porque luego él investigó más sobre los guerreros austriacos de la guerra civil en España. Entonces, él se volvió luego, como hombre mayor, de historiador de, al final, la guerra civil en España. Eso fue el tema hablando sobre la solidaridad. Y bueno, he hablado mucho sobre la vida dentro del campo de concentración, pero muchos prisioneros, gracias a Dios quizás, sobrevivieron el campo de concentración después de que el ejército estadounidense liberó ese campo. Y bueno, la cuestión es luego cómo siguió la vida de los prisioneros. Y bueno, depende de los prisioneros, fue un caso muy diferente. Bueno, primero, después de la liberación, se puso los prisioneros primero en cuarentena, porque todavía expandieron unas epidemias dentro del campo. Entonces, lo más importante en el inicio fue, digamos, organizar la cuarentena, alimentar a los prisioneros mejor, para que ojalá vuelvan a la salud otra vez. Y bueno, una parte de los prisioneros no logró recuperarse, murió por las condiciones tan malas dentro de concentración que no sobrevivieron luego. Pero muchos sí sobrevivieron. Y la cuestión fue cuáles prisioneros podían volver a casa, de donde eran deportados. Y bueno, el problema fue que al final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se cambió.
se cambiaron fronteras, se cambiaron sistemas políticos y muchos no quisieron volver a su tierra porque mucho se cambió de una manera que no les gustó. Y además hubo muchas personas de familias judías que eran deportados a campos de concentración que no querían volver a sus casas porque ellos tenían la experiencia de que mucha gente también viviendo cerca de sus casas no les ayudó contra el holocausto y entonces de ninguna manera querían volver a sus tierras. Y eso es también un caso de otro hombre que se llamaba Armand Grünfeld. Bueno, aquí leemos el nombre Armand Field porque luego cambió su apellido. Y Armand Field era un hombre de una familia judía, originalmente en una región de Rumanía, que luego fue ocupada por Hungría. Y él luego fue deportado en el año 1944, cuando el ejército alemán invadió a esas partes de Hungría aquella vez y les deportó a un subcampo de Dachau, donde tuvo que trabajar muy duro. Y él sobrevivió el campo, pero estaba en una situación que una gran parte de su familia no sobrevivió. Porque, por ejemplo, sus padres y su hermano menor eran deportados a Auschwitz y como personas que eran percibidas de no más aptos a trabajar, seleccionadas y llevadas a una cámara de gas. Entonces, su vida se sintió destruida, su familia fue destruida, entonces él no sabía qué hacer, pero él sabía, no quiso volver a Rumanía. Entonces, estuvo hasta el año 1949 en Alemania y estuvo bajo la organización de IRO, de la International Refugee Organization. Entonces, una organización de la UN que organizó cómo organizar el futuro de esas personas, desplazadas. Por eso hablamos también de displaced persons, corto DP. Y luego logró irse a los Estados Unidos. Aquí vemos un documento de una lista de personas que luego eran llevados en un barco hacia los Estados Unidos. Y eso pasó con muchas personas. Y también se organizó barcos a Australia, a Canadá, a Israel, desde cuando era fundado en 1948. Y entonces eso es algo que pasó muchas veces. Y aquí en la lista, tengo que moverlo más adelante, también vemos en el número 44 su nombre. Entonces, Grünfeld Armand. Entonces, él logró emigrar a los Estados Unidos, donde sigo viviendo, empezando a estudiar física, después de ser llevado a los Estados Unidos. Y bueno, estamos a punto de terminar el tour y quiero también hablar sobre personas que eran exprisioneros, que sobrevivieron y que lastimosamente no eran aceptadas como víctimas del nacionalsocialismo. Y para contarles algo más, les pido que vayamos a el monumento que fue instalado aquí en el campo de concentración en 1967. Eso era 2 años después de que se volvió esa zona a un monumento conmemorativo, el monumento conmemorativo donde estamos hoy. Y eso es un monumento que debe recordar las víctimas que sufrieron aquí en el campo de concentración. Y entonces, hoy en día se puede percibir ese lugar
como un lugar de aprendizaje. Em, cómo fue la dictadura en Alemania, qué efectos tenía, qué sufrimiento provocó para gente, por ejemplo, en campos de concentración. Y también, bueno, también se puede ver como lugar que nos hace preguntar qué tipo de sociedad queremos ser, cuáles valores queremos seguir y cómo queremos vivir como sociedad, digamos, y mejor dicho, no repitiendo lo que pasó en la dictadura del nacionalsocialismo en los años 1933 hasta 1945. Y aquí pueden ver que hay un suelo gris de cuadros. Y ese suelo gris recuerda de que muchos prisioneros tenían que trabajar en carteras de granito en otros campos de concentración. Entonces hubo muchas deportaciones del campo de concentración de Dachau a otros campos como Mauthausen o Flossenbürg, donde hubo esas carteras y donde muchos murieron trabajando en las carteras de granito. Y bueno, aquí por el video pueden ver una parte del monumento que nos muestra personas desnutridas, colgadas, lo que no se puede ver muy bien en alambre. Y eso fue el alambre electrificado. Y nos muestra que muchos prisioneros, o algunos por lo menos, se suicidaban por correr hacia ese alambre electrificado con alta voltaje. Y bueno, y al lado mío pueden ver una instalación más. Y esa instalación debe mostrarnos que eso es un lugar de memoria que recuerda las víctimas dentro del campo de concentración. Y os podría sorprender que se puede ver muchos triángulos de colores diferentes. Y esos triángulos eran categorías, eran símbolos que los prisioneros tenían que llevar en sus uniformes. Aquí les muestro un documento de la administración del campo de concentración. Y allí pueden ver esos colores diferentes. Y uno de esos triángulos, cada prisionero tenía que llevar en su uniforme, que representó una categoría. Y lo interesante es, aunque eso es una instalación que nos recuerda, o nos debe recordar las víctimas que eran los prisioneros, es muy interesante que algunos colores no son representados. Lo que sí vemos es el color rojo, el color azul y también el color violeta, por ejemplo. Y bueno, hay partes amarillas también. Pero lo que, por ejemplo, no vemos es un triángulo más que está mostrado aquí. Y aquí está escrito homosexual en alemán. Y eso quiere decir que hubo también hombres homosexuales que eran perseguidos por ser homosexuales y que luego eran deportados a un campo de concentración y luego cuando el lugar se volvió un monumento de memoria, no se recordó a las víctimas homosexuales. Bueno, porque homosexualidad también en los años 60 no era aceptado en Alemania. E incluso hubo una ley que todavía percibió homosexualidad o actos homosexuales como un delito. Y entonces, para ese grupo de víctimas, era una lucha por décadas hasta que eran incluidos como víctimas reconocidas del nacionalsocialismo. Y por eso les muestro unas fotos de unas demostraciones de activistas de grupos homosexuales en Múnich que quisieron, digamos, subir la presión para que sí se volvieron a
digamos, víctimas reconocidas. Y así que los prisioneros que eran homosexuales se volvieron a víctimas reconocidas. Y por eso hicieron una piedra, esa triangular, en el color rosa. Y ese color, o esa piedra, debería ser incluida aquí en ese monumento. Bueno, pero eso fue una lucha que otra vez duró muchos años. Y al final llegó a un compromiso de que en el año 1995, entonces hace poco al final, esa piedra era puesta en una sala dentro del museo, que es la sala de memoria, donde hoy en día sí las víctimas homosexuales son incluidas, digamos, en la política de memoria aquí en ese lugar. Y eso digo porque quiero mostrarles que no es algo que pasa de manera automática, que ahí donde, o aquí donde hubo, bueno, un maltrato increíble hacia personas encarceladas en el campo de concentración, que eso se vuelve un lugar de memoria y que tampoco es algo que pasa automáticamente, que en ese lugar se recuerda a todas las víctimas que tenían que sufrir dentro del campo de concentración. Entonces, Hay parece una que hay una pregunta. sí. Okay. Javier, me gustaría saber si hay registros de la cantidad de latinoamericanos que estuvieron en el cassette. La pregunta es entonces si hubo gente de Latinoamérica que fueron prisioneros dentro del campo de concentración. Lastimosamente, Javier, es una pregunta que no puedo responder, porque simplemente yo no sé si hubo personas de Latinoamérica que estuvieron o que fueron prisioneros aquí en el campo de concentración. Eso no sé, pero en el caso de que sí hubo personas, creo que el porcentaje era muy baja. Entonces, pero es algo que no puedo responder, entonces, disculpe. Ok, hay más preguntas por No. la gente. Ok, entonces, al final, bueno, yo solamente digo gracias a todos ustedes que compartieron en ese tour. Espero que para ustedes fue un tour interesante. Espero que pueden llevar muchas informaciones y muchas impresiones a sus casas. Bueno, y esperamos que un día van a venir a ese lugar cuando las condiciones de viajes lo permiten y que pueden ver ese lugar en vivo con sus propios ojos. Pero antes de hacer eso, les aconsejo que nos busquen en internet y miren más informaciones sobre ese lugar. Espero que puedan encontrar informaciones interesantes. Bueno, y que un día, ojalá, nos veamos aquí en el monumento conmemorativo del campo de concentración de Dachau. Entonces, muchas gracias por mi parte.